bien, vamos a ir a la palabra en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen allí? Amén. Vamos a continuar con esta enseñanza del sacerdocio en la familia. Estamos en el tiempo de la conquista. ¿Cuántos han visto la conquista de Dios en sus vidas? El Señor nos ha direccionado y nos ha mostrado que es una temporada de conquista, conscientes de que el primer escenario de conquista debe ser nuestra familia. ¿Cuántos creen que nuestra primera conquista debe ser la familia? La familia es muy importante en el diseño de Dios. Y como la familia es tan importante, este mes nos hemos enfocado en conquistar nuestras generaciones. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida es porque también lo va a hacer en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Y por eso es fundamental entender la responsabilidad que cada uno tenemos para ver la bendición de Dios en nuestras familias y en nuestras generaciones. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, del versículo 1 al 9, hay una instrucción que Dios le da a Moisés precisamente para poder darle el cumplimiento a la nación de Israel de lo que Dios había jurado de generación en generación desde Abraham. Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas las familias de la tierra y que les daría una tierra por herencia, refiriéndose a aquella tierra que fluiría leche y miel, que sería un lugar donde ya no estarían más como forasteros o extranjeros, sino que sería un lugar en donde ellos podrían habitar seguros. Era una promesa de tierra donde fluye esa leche, esa miel, donde habían cosechas abundantes, torrentes de aguas, lluvias tempranas, tardías, ganado. Es decir, era un tiempo de cumplimiento. Pero ese tiempo de cumplimiento no iba a venir sobre la nación de Israel si Moisés, como líder espiritual del pueblo, no traía un orden espiritual, un orden de adoración, un orden en la cultura que vivía Israel. En esa época había mucho sincretismo. Esa palabra sincretismo tiene que ver con esa multiplicidad de adorar a diferentes dioses. Adoraban el agua, el sol, la luna, adoraban a Baal, porque Israel dependía de la cosecha que daban las tierras. Era una nación que dependía de la agricultura y por eso ellos tenían muchos dioses. Si ellos seguían teniendo dioses ajenos, Dios no podía bendecirlos, y es algo que aplica para este tiempo. Dioses ajenos es todo lo que le damos prioridad por encima de Dios. Dioses ajenos es todo lo que le damos más importancia, invertimos más tiempo y más dinero por encima de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que esos dioses ajenos no nos permiten ver la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Así que Israel estaba en ese contexto. Y Dios usa a Moisés, porque Dios siempre usa personas estratégicas en familias estratégicas para traer bendición a esas familias, para traer ese orden condicional a la bendición y al cumplimiento de la promesa. Tú tienes que entender que ninguna promesa que Dios ha hecho a tu vida se va a cumplir si no cumples condiciones. Diga conmigo, la obediencia es la condición de la bendición. Es un patrón en la palabra. Primero hay que obedecer. Después de que obedecemos, Dios nos bendice. Incluso lo dijo en Deuteronomio también, más adelante en el versículo 28, cuando hay un listado impresionante de bendiciones. Dios le dijo al pueblo de Israel: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para entender y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué estamos entendiendo ahí? Que vienen las bendiciones si hay obediencia. Digo conmigo, si no hay obediencia, no hay bendición.
Entonces los israelitas venían de 40 años de desierto, venían de 40 años de lucha, de no tener fruto de la tierra, de no ver esa respuesta. Y allí, en esa situación crítica que el pueblo vive, Dios le ordena a Moisés que dé unas instrucciones específicas. Y esas instrucciones específicas tienen que ver con levantar un sacerdocio de bendición para el pueblo de Israel. Mire las instrucciones, capítulo 6, versículo 1. Si lo tiene allí, dígame amén, si no usted lo puede leer en las pantallas. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué instrucción tan poderosa. Sí, mire, Israel, ya van a la tierra prometida. Entonces lo primero que hay que hacer es entender que Jesucristo es el Señor. Entonces, si Jesucristo es el Señor, tenemos que organizarnos y no seguir adorando dioses falsos. La tarea de Moisés era llevar al pueblo a un orden de prioridades, que entendieran que Dios era la fuente, que Dios era el proveedor, que Dios era la sabiduría, que Dios era el consejo, que Dios era la estrategia, que Dios era la nueva puerta laboral, que Dios era lo que estaban esperando, que Dios era la solución a sus problemas, porque ellos estaban esperanzados en muchas cosas menos en Jesucristo. Hasta que tú no pongas tu esperanza en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, aquel que entregó su vida para morir por ti, por mí. Si tú sigues esperando o poniendo tu esperanza en personas, en empresas, en cosas, no va a cambiar tu situación. Dios tuvo que decirle a Israel: hey Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero esa decisión no era una expresión, eso exigía una conducta. Israel tenía que mostrarlo. Si yo te pregunto aquí si tú amas a Dios, seguramente tú me lo vas a responder, pero tu propia vida me refleja qué tanto amas a Dios. Si Dios es el primero en tu vida, tu tiempo, tus recursos, tu esfuerzo, tus finanzas deben reflejarlo. Yo te invito a que pongas ese orden en tu vida, a que pongas a Dios como primero, a que Dios sea tu prioridad. Busca primeramente, Mateo capítulo 6 versículo 33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dentro del contexto de Mateo capítulo 6 habla el evangelio acerca del afán y la ansiedad, lo que le preocupa al hombre, y dice: mire, todos nos preocupamos porque hemos de comer, de vestir, de poner, de trabajar, y dice: ni siquiera las plantas se preocupan por eso, Dios les provee. Por lo tanto, ustedes busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y después de que les dijo eso, les dio una instrucción poderosa. Esa instrucción tenía un enfoque del tema que estoy enseñando hoy: levantar el sacerdocio en la casa. Les dice con mucho énfasis, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, versículo 7, ¿a quiénes? A tus hijos.
¿Y hablarás de ellas en la iglesia nomás? A ver, la responsabilidad de que esas palabras bajen al corazón de los hijos es solo del pastor Marco, ¿verdad? La responsabilidad es tuya. Tuya, mamá, tuya, papá, tuya, tío, tuya, abuela, abuelo. Es nuestra responsabilidad. Y tenemos que, estando en casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos, cerciorarnos de que estamos instruyendo bajo los principios bíblicos a nuestras generaciones. Y le voy a explicar por qué era tan importante esto. Porque la fórmula es muy sencilla, la expliqué en la primera celebración. Dios transforma primero al individuo. Ese individuo transforma a su familia. Esa familia pertenece a un trabajo o a una institución. La conducta de esa persona en esa institución transforma esa institución. Por lo tanto, si el individuo es transformado, la familia es transformada. Si la familia es transformada, la institución, la empresa, el lugar donde trabajas es transformado. Y si esa institución es transformada, la cultura es transformada. Y si la cultura es transformada, Colombia es transformada. Pero todo empieza en ti, en tu corazón. Por eso la tarea era clave. Moisés lo entendió, dijo, tenemos que preocuparnos de nuestras generaciones. La tarea que tenemos principal, primordial, es con nuestras generaciones. Y por eso quiero enseñarle algunos principios para que usted pueda levantar el sacerdocio en su casa y vea la bendición de generación en generación. ¿Cuántos quieren ver la bendición de generación en generación? Muy bien. Número 1, lo enseñé en la primera celebración. Voy a ir rápido y voy a hacer énfasis en los últimos 3 puntos. Enseñé en la primera celebración que lo primero que tú tienes que entender en tu corazón es que Dios ejecuta sus planes a través y por medio de las familias y de sus generaciones. ¿Y por qué este primer punto fue tan importante? Porque es que tú puede que lo sepas, pero no actúas de manera coherente respecto a este punto. Y les decía yo en la primera celebración, yo no veo a mi hijo como el adolescente problemático que está en casa. Yo veo a mi hijo como el sucesor de mi ministerio. Y como lo veo como el sucesor de mi ministerio, mi relación con él es estratégica e intencional. La relación de Moisés con Josué era estratégica e intencional. Más cuando ya Moisés supo, cuando el Espíritu le dijo, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Porque Moisés le pide a Dios un varón que entre y salga a la congregación. Entonces, la relación con nuestra familia tiene que ser clara y concisa respecto al rol que cada uno de ellos tiene en la casa. Así que usted, mujer de Dios que está acá, usted es el sacerdote de su casa. No, porque pastor, es que yo no tengo mi esposo. ¿Usted es el sacerdote de su casa? Varón de Dios que está acá, usted es el sacerdote de su casa. Entienda que todo lo que Dios va a hacer, lo hace a través de las familias y de las generaciones. Y ponía el ejemplo del apóstol Marco. Dios llama al apóstol Marco, un plan poderoso en la tierra, pero era muy grande. Entonces llamó a sus hermanos, y unos fueron para Europa, y otros fueron para Cali, y otros fueron para otras ciudades de Colombia. Y empezó a usar a los hermanos y a los hijos de los hermanos, y empezó a usar a los nietos y a los sobrinos nietos. Vea, hasta me cayó el guante a mí, imagínense, sobrino nieto. Y todos sus nietos, pastores, arquitectos, abogados, predican, adoran. ¿Por qué? Porque los planes de Dios se ejecutan a través de las familias y de sus generaciones. En tu familia hay un adorador, en tu familia hay un predicador, en tu familia hay un arquitecto, un ingeniero, un empresario de reino, hay un hombre, una mujer de gobierno que Dios va a usar, porque Dios usa las familias y las generaciones. Hace su mano al cielo y diga conmigo, Dios va a usar mi familia y mis generaciones. Eso lo hizo con Abraham. Y leíamos el capítulo 15 de Génesis, versículo 18.
Cuando Dios hace pacto con Abraham, qué poderoso. Mire lo que dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 15:18. ¿A quién? A tu descendencia. Déjame declarar algo en el nombre de Cristo Jesús. Las promesas de Dios son tan poderosas y tan grandes que las va a cumplir en tu descendencia. ¿No creen en el nombre de Jesús o no? Pues el primer punto es llevarlo a concientizarle a usted que esto es con su familia y con sus generaciones. Lo segundo es que para influenciar la familia, usted debe desarrollar el sacerdocio en su casa. Sí, precisamente comprendieron las familias del Antiguo Testamento, como la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, José, son ejemplo para nuestra vida. Pastor, y luego ellos no tuvieron problemas. Sí, ellos tuvieron problemas, conflictos, dificultades, pero ellos hicieron lo que dice el segundo punto: para influenciar tu familia debes desarrollar el sacerdocio en tu casa. Ellos eran sacerdotes de altar, y los sacerdotes buscaban la presencia de Dios. Los sacerdotes ayunaban, los sacerdotes hacían sacrificio, los sacerdotes buscaban la presencia de Dios. Ellos entendieron. Las generaciones de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, generaciones bendecidas, prósperas, con buena salud, se destacaban en todo, que tenían que desarrollar un sacerdocio genuino. Iglesia, Dios está formando un pueblo. Tú tienes que desarrollar un sacerdocio genuino que no solo provee cosas materiales, que también provee necesidades espirituales a su cónyuge y a sus hijos. Así es que vamos a influenciar lo que tú no influencies en tu casa. El mundo lo va a influenciar sobre tu hogar. Y por eso tú tienes que buscar la presencia de Dios. Y por eso tú tienes que entender que las bendiciones de Dios se evidencian en una persona cuando está bajo cobertura sacerdotal, pero la cobertura sacerdotal de tu casa la das tú. Tú respondes por esa protección espiritual de tu casa. Y quiero poner esa carga en ti. Quiero poner esa responsabilidad en ti. Para influenciar tu familia, debes desarrollar el sacerdocio en tu casa. Número 3, el sacerdote es el que da direccionamiento espiritual, tal como lo hace el pastor en su comunidad. Entonces, tú eres el pastor de tu casa. Dile que está a tu lado: buenos días, apreciado pastor o apreciada pastora. Ah, no, es que el pastor es el pastor Marcos. Sí, yo soy el pastor de la iglesia. Dios está formando un pueblo, pero usted es el pastor de su casa. Usted es la pastora de su casa. Y el pastor que hace lo que dice el Salmo 23, lo que dice Juan capítulo 10, Salmo 23 versículo 1 lo expresa con claridad. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Después dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire todo lo que hace un pastor. Un pastor provee pastos delicados, un pastor conforta, un pastor guía, un pastor direcciona. Lo mismo que hace un pastor de su red, de su casa de bendición, lo mismo que hago con mi equipo principal, usted debe hacerlo en su casa. Usted debe proveer principios bíblicos, decirle a su hijo, a su hija: estos son los mandamientos. ¿Cuántos de aquí se saben los mandamientos? Se los pregunto. ¿Sus hijos ya saben los mandamientos? Empiece por lo básico. ¿En dónde están los mandamientos? En la Biblia, ¿verdad? Sabiduría tan bárbara. Usted tiene que entender, por favor,
que es muy importante su rol como padre, su rol como madre, como tía. Usted es la tía creyente, usted es la abuela creyente, usted es la prima creyente, usted es la sacerdote de su casa. Pero lo mismo que hace el pastor de guiar, confortar, direccionar, es lo que tiene que hacer un padre de familia, una madre de familia. Cuando está a punto de caerse por la cúspide, use el cayado. Cuando tiene que corregir, use la vara. Porque dice la Biblia: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La posmodernidad dice que a los hijos no hay que corregirlos. Y ahora hay campañas de que no maltraten a los niños. Por supuesto, no maltraten a los niños, pero no dejen de corregirlos tampoco. Porque la posmodernidad y la psicología de este tiempo dice que los niños no se tocan, pero la Biblia, que es la verdad, no una teoría, dice que el que refrena el azote aborrece a su hijo. Corrige a tu hijo cuando aún hay tiempo. Pero también tenemos que confortar, animar, apoyar. Si alguien se desanima, ten ánimo, levántate. Dios está contigo, hijo. Dios está contigo. No importa si fallaste, aunque 70 veces 7 caiga el justo, con todo Jehová lo recogerá. Darle felicidad, estabilidad, esperanza, fe a los que están en tu casa, porque tú eres el pastor de tu casa. Tú eres la pastora de tu casa. Número 4. El sacerdote debe instruir y enseñar principios bíblicos. Entonces no solo es direccionamiento, también son principios bíblicos. Principios bíblicos, instruir y enseñar. Ojo con esto, son dos frases claves. Diga conmigo: yo debo instruir y debo enseñar. ¿Sabes por qué te enojas tanto con tus hijos? Porque tú no los has instruido. Entonces te enojas y todo el tiempo los gritas y todo el tiempo los amenazas. Esto no se hace, esto sí se hace. Pero te pregunto, ¿tú los has instruido? ¿Tú te has sentado con ellos a su estatura, a su entendimiento, a su conocimiento, y les has dado una instrucción? ¿Qué pasa cuando usted usa un aparato sin leer las instrucciones? Fíjese que le compramos una máquina de hacer ejercicio a mi esposa, pero hoy hace parte de la decoración de la casa. Pero la razón por la que hace parte de la decoración de la casa es porque no tenemos el manual de instrucciones. Entonces, cuando usted tiene algo sin saber las instrucciones, eso no va a funcionar o va a funcionar mal. Un hijo funciona bien cuando usted le da instrucción, pero también cuando usted le enseña, porque a veces nuestros hijos van a hacer cosas por ingenuidad, por ignorancia, pero cuando usted le enseña, esto está bien o esto está mal, desde una perspectiva bíblica. Proverbios capítulo 22 versículo 6, hay una claridad poderosa de esa instrucción. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué poderosa es la instrucción. Enséñale a tus hijos y vas a ver que nunca se apartarán de la fe. La instrucción es muy poderosa. Proverbios 13:24. Mira lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 13 versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, el que ¿qué? Que lo ama, desde temprano lo corrige. Una hora de escuela dominical que da la iglesia los domingos no puede contrarrestar la cantidad de bombardeo mundano que reciben los hijos en la escuela, en la universidad, en las redes sociales, en los colegios, en los juegos de video, en la televisión. Por eso tenemos que asumir el rol de instruir. Ojo con lo que oyes, ojo con lo que haces, eso no agrada a Dios. Hijo, cuidado con esas conversaciones. Revise el celular de sus hijos, qué están escribiendo, qué están hablando.
revise qué amigos tiene, revise las redes sociales. No debería tenerlas, pero si usted fue responsable en que las tenga, pues revíselas. Yo le he dicho a mi hijo: tú tendrás redes sociales hasta que tengas identidad propia, hasta que sepa quién eres en Cristo Jesús, hasta que sepas cuál es tu deber, cuál es tu responsabilidad, y sepas que son para bendecir, no para maldecir. Entonces usted tiene que, como padre, asumir la responsabilidad de instruir y discipular a sus hijos para que la influencia del hogar y de la iglesia puedan protegerlos eficazmente de esa mentalidad impía y humanista que predomina en este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Qué tremendo es saber que Dios te eligió a ti para influenciar a tus hijos y con tus hijos traer el reino de Dios a la tierra. Génesis 18, 19. Mira lo que Dios le dijo a Moisés, a Abraham. Génesis 18, 19. Mira esto tan poderoso. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿A qué? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿A quién debe mandar? A sus hijos. El propósito eterno de educar está ligado a su promesa de pacto. Qué tremendo. Es decir, Dios va a cumplir tanto su promesa en ti como tú formes bíblicamente a tus hijos. Yo podía hoy no ser pastor ni un hombre de gobierno si mi papá no me mete los principios, no me libera, no me da paternidad, no me saca de donde estaba. Si él no hubiera hecho un ejercicio de cambio y transformación, un proceso difícil, no hubiera reaccionado, yo tampoco hubiera llegado, hubiera seguido perdido. Seguramente mi hijo Marco estaría también igual, y mis generaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una instrucción de un padre sobre su hijo, abre la posibilidad de que Dios cumpla el pacto sobre ellos. Entonces, el quinto punto es el rol del sacerdote. Mira lo que dice el quinto punto, quinto principio. El sacerdote debe entender que su rol de mediador entre Dios y su familia. Y qué poderoso eso. Hebreos capítulo 5 versículo 1. Mire lo que es un sacerdote. Alce la mano los sacerdotes de las casas de aquí. Alce la mano, alce la mano. Las mujeres sacerdotes, alcen la mano. Muy bien. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es que constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Usted está en su casa para señalar a su cónyuge y a sus hijos? ¿Para maltratarlos? ¿Para destruirlos? Usted fue constituido a favor de su casa. A favor de su casa. En lo que a Dios se refiere. Es decir, el puente. A ver, déjeme, lo voy a poner un ejemplo. Venga, Armando, rápido, subo aquí. Él es un padre de familia de esta iglesia, un hombre de años de esta iglesia. Listo, ahí está. ¿Por ahí está el hijo? ¿Los hijos? Entonces vengan tres hijos, tres jóvenes, rápido. Venga, hijo, venga Esteban, venga Rubén, aquí rápido, venga. Mía, venga usted, Chinita, la danzora. Eso, venga, aquí hay tres hijos. Venga Santiago también, eso. Gracias. Entonces aquí están los hijos de Armando. ¿Listo? Y aquí en el centro está el Padre Celestial, un Padre joven, vean, joven. Ese es el Padre de nuestros jóvenes, nuestro coordinador. Bueno, entonces, aquí está, hace las manos, que usted es el Padre. Bueno, entonces, Él es el papá de estos tres niños. ¿Cuál es el rol de Él? Háganse más lejos. Ahí. El rol de Él como sacerdote
Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Oiga bien, siga leyendo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella se debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, Él necesita acercar a sus hijos al Padre Celestial, ¿verdad? Para hacerlo, Él tiene que acercarse a Dios. Arrodíllate. Es un ejemplo. Alza tus manos al cielo. Presenta ofrendas, holocaustos. A medida que Él se acerca a Dios, da un paso, sus hijos se acercan a Dios. ¿Sigue? Y sigue tú. Ay, para. Si Él se aleja de Dios, sus hijos se alejan de Dios y se van en la perversión, en lo que dice las redes sociales, en lo que dice la inmoralidad, y se empiezan a poner aretes por toda la cara, se empiezan a tatuar, empiezan a fumar marihuana. ¿Por qué? Porque lo vieron en algo de afuera. Pastor, y es que es muy malo tener aretes. No se sienta juzgado. Yo le puedo explicar bíblicamente que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que quiero decirles es que usted sigue un patrón no bíblico, sigue un patrón de afuera. Pero esto es responsabilidad ¿de quién? Del sacerdote. Porque el sacerdote, mientras el sacerdote se alejó, los hijos se alejaron, empezaron a fumar marihuana. Es un ejemplo, ¿no? No es que esté fluyendo aquí en palabra de ciencia. Empezaron a rebeldizarse, empezaron a que no, que ya no quiero ir a la iglesia. Pero si el sacerdote se acerca a Dios, entonces sí, vuelve ahí a arrodillarte. Entonces, sus hijos se rebeldizaron porque se alejó, pero él se acuerda que él también fue joven y que yo también tuve 20 años y un corazón que siga escuchando eso sin vergüenza. Bonitas esas adoraciones que oye. Entonces dice, no, yo también fui rodeado de debilidad. Mi hijo tiene sus luchas, mi hija tiene sus confrontaciones. Entonces yo voy a ayunar, voy a ofrendar, voy a poner mi vida en oración a Dios. Y entonces, como él está delante de Dios, ahora él va en su rol de sacerdote pacientemente. Hija, no te preocupes, sé lo que estás sintiendo. Tienes debilidad, tienes fallas, no quieres ir a la iglesia, cógele la mano, no quieres ir a la iglesia, pero yo como sacerdote te voy a acercar al Padre. Yo te voy a acercar con mi ejemplo, con mi amor, con mi testimonio, y te meto en la gloria. Y a la otra hija loca, casi todos hemos tenido locos en casa, ¿cierto? Entonces la otra hija loca la abrazó. El hijo que le gustaba la maracachava, es un ejemplo, ¿no? Este es un hombre santo. Lo acercó a Dios. Mira, ¿por qué pasó eso? Porque el sacerdote de una casa se vuelve el mediador entre Dios y su familia. ¿Vio? Los tenía lejos. Mi abuela tenía lejos a mi papá y a mis tíos, pero re lejos. Pero mi abuela hacía sacrificio, hacía ofrendas. Cuando mi papá regresó de su proceso, predicó en Santa Isabel, se acercaron 6 viejitas. Oiga, sin vergüenza,
papá se sorprendió. Yo le cargaba el maletín. Yo dije, uy, está muy grosera esta intercesora con mi papá. Es bueno verlo por fin predicando, ¿no? Porque sí que nos desgastó rodilla con Tulia 20 años orando por usted, eso sinvergüenza. Que no sé si pegarle un cachetadón o abrazarlo. Y ella está en el cielo, pero yo sí le digo, mucho orar por usted, ¿oyó? Y a mi papá se le aguaron los ojos y me dijo, la oración de mi mamá nos acercó al Padre otra vez. Madre, no dejes de orar, no dejes de clamar, no te angusties. Yo fui más loco que tu hijo y la oración de mi abuela me hizo pastor, me hizo hombre de Dios. Y yo siempre lo digo, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer con tu hijo también. Dios lo va a hacer con tus generaciones también. Eso sí, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo segarás si no desmayas. Es que usted no sabe cómo llegó mi hijo, usted tampoco sabe cómo llegaba yo. Pero cuando usted se vuelve sacerdote de su casa, sabiduría. Él no se puso, devuélvanse otra vez. Él no se puso estando lejos a decirles, oiga, degenerado, mire ese pisquero que tiene allá en su casa, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Y le dijo, oiga, desmechuzada, arrepiéntase, hija del diablo. ¿Quién va a la iglesia así? Nadie. Se mostró paciente porque él también fue rodeado de debilidad y los atrajo con amor, sabiduría, uno a uno lo fue llevando. Paciencia, consejo, dirección, estrategia, ayuno, oración, los metió, ofrenda, servicio. Mientras ellos llegaban, él ganó a todos los hijos del barrio, él ganó a los hijos de las amigas, porque él creyó esperanza contra esperanza, y él declaró lo que Josué un día declaró: yo y mi casa. Amén. Gracias. Y número 6, el sacerdote debe tener claro el plan de Dios para su familia. ¿El sacerdote qué? Esto es muy importante. Sacerdote debe tener claro el plan de Dios para su familia. Tú tienes que tenerla clara. Tú tienes que entender el diseño bíblico para tu esposa, para tus hijos. Adán como cabeza y sacerdote, la mujer como varona, no como Eva. Porque Eva solo fue destinada para tener hijos. La varona que hizo Dios fue destinada para tener hijos y ser el complemento de su casa. La caída limitó el rol de la mujer, vino el machismo, vino la eliminación, vino la destrucción, acabó con el liderazgo. Pero el diseño bíblico no era ese. El diseño bíblico fue: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, le voy a dar el 50%, le voy a dar capacidad. Por eso la saqué de la costilla. Costilla en el hebreo es capacidad. Entonces, un sacerdote bíblico sabe que la mujer es clave, la mujer es estratégica, y la mujer bíblica sabe que el hombre es cabeza. Cada quien ejerce su rol, sabe qué es lo que va a hacer de sus hijos. Salmo 127 versículo 4. ¿Qué es lo que dice el Salmo 127 versículo 4 en la Nueva Versión Internacional? Por favor, hijo. Dice que nuestros hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Son flechas. Tu hijo es una flecha. Tu hijo va a llegar a donde tú lo lances. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque un día yo le dije al apóstol Marco Díaz, dije: apóstol, Dios me ha hablado acerca del gobierno, y
yo amo a la iglesia también. Entonces no sea perezoso, me dijo. Duerma poco. Duerma poco. Madrugue mucho. Y prepárese. Porque Dios lo va a usar como rey y sacerdote. Y todos los pastores me decían, bueno, no todos, muchos decían, no, pero usted cómo va a ser pastor y gobernante, eso es una locura. Y Marco Díaz me decía, no le crea a ningún evangélico, créale al diseño de Dios, porque Marco Díaz fue nuestro guerrero que nos lanzó. Marco Díaz lanzó a mi papá a la palabra, lo lanzó a las naciones, lo lanzó a Honduras, lo lanzó a Argentina, me lanzó a mí, me dio confianza, me dio seguridad, me dejó su iglesia. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que su hijo llegará tan lejos como la precisión y la dirección que usted tenga como lanzador de esa flecha pueda ser. Primero tiene que ser guerrero. Imagínese uno que no sea guerrero agarrando la flecha. Le saca los ojos a todo el mundo y se matan ahí entre todos. No tiene que, para yo ser un lanzador de flechas tengo que volverme guerrero. Luego entonces un papá y una mamá tienen que volverse gibor. La palabra ahí, guerreros como flechas en las manos del guerrero, es gibor. Guerrero. Son los hijos de la juventud. Entonces yo agarro a mi hijo, ¿cierto? Ahí, bueno, aquí está el chiquito, tráigame el chiquito. Venga, este es mi hijo. Pues se ve bonito. Pero él es una flecha. Ahora, como es una flecha, ¿quién lo lanza? ¿Quién lo lanza? Yo tengo que agarrarlo y lanzarlo. Pero para lanzarlo tengo que saber la dirección, la velocidad, el destino. Desde que este niño nació, yo sé para dónde va. Dios me dio su nombre y su destino. Él va a ser un hombre de gobierno. Por eso se llama José David, porque será sensible a la dirección de Dios como David, y tendrá políticas públicas tan certeras por la palabra como José. Y yo lo marqué ahí. Y el hombre tiene una personalidad, tiene una dureza. Todos los hermanos se enferman y él no. Le da gripa y se le salen unos mocos y sigue. Y se golpea y se para. Porque ya empieza a reflejar su carácter. Mi tarea como padre, ¿cuál es? Lo voy a lanzar. ¿A dónde lo voy a lanzar? Al propósito. Pero usted está esperando que su hijo lo lance un profesor, que su hijo lo lance la universidad pública que está muy confundida. Usted está esperando que su hijo lo lance un familiar. A un hijo lo lanza su papá y su mamá. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de ¿qué? De la juventud. Qué tremendo. Gibor. Diga conmigo, yo soy un guerrero. Oiga, usted es un gibor. Diga, yo soy un gibor. Le voy a explicar qué es gibor. Fuerte en batalla, poderoso en estrategia. Uy, esto es muy poderoso. Un padre tiene que ser fuerte en batalla, poderoso en estrategia, certero en armamento, para que sus hijos lleguen a donde tienen que llegar.
¿Cuántos entendieron la palabra de hoy? Tus hijos llegarán tan lejos como les enseñes a vivir para Dios. O tus hijos llegarán tan bajo como tu mediocridad en principios y en moralidad les permitan llegar bajo. Enséñales lo básico y bíblico, hazlos responsables de sus decisiones y lánzalos al destino de Dios.